y comparto pantalla. A ver, creo que ya se ve. Listo. Pues empezamos. Si quieren, bueno, con su Zoom, vaya levantando la mano los que leyeron algo del primer capítulo. Y la mecánica ahorita va a ser la siguiente. Vemos que está esta lluvia de diferentes palabras. Todos estos son términos que aparecen en el capítulo 1. Más precisamente son términos que aparecen en las primeras 10 páginas del capítulo 1, que es más o menos lo que vamos a abordar hoy. Entonces, pueden hacer lo siguiente, ya sea que quieran participar opinando de alguna de estas palabras que se les hace relacionado a lo que investigaron, o bien, si no encuentran alguna palabra, pero estudiaron una parte del capítulo 1, perdón, que no viene aquí, pues también pueden opinar libremente un poco de lo que estudiaron, ¿no? Entonces, bueno, la primera manita que veo levantada, las voy a ir tomando en consideración de arriba abajo según las veo. La primera es de Connie, la segunda es de Caro. Y bueno, pues se van a ir incorporando más manos. Pues adelante, Connie, te escuchamos. ¿De estas palabras identificas alguna o quieres aportar con algún otro tema que leíste del capítulo 1? Del capítulo 1, en realidad lo que me movió mucho fue la numerología, que es del capítulo 1 en la página 26, porque desde mi punto de vista personal veo que ahí está prácticamente todo el proceso evolutivo del universo, no solamente del hombre, sino del universo. Sabemos por el principio de correspondencia que como es arriba es abajo, y de alguna manera es la analogía de cómo se da la evolución del universo, que dice la década mística, 1 más 2 más 3 más 4. Estos 4 dígitos forman la, la década, pues el 10, forman el 10, y entonces eso es lo que da el universo, es el proceso evolutivo, que por ejemplo está el círculo negro y luego viene con el punto y luego ya es blanco y luego la línea horizontal y luego viene la línea vertical, ¿verdad? Y así sucesivamente ya se empieza a dar todo el proceso evolutivo, y eso es lo que me movió mucho. Dice, voy a leer ese parrafito. Dice, la década mística, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, expresa esta idea. El 1 simboliza a Dios, el 2 la materia, el 3 la combinación de la mónada y la duada, que participa de la naturaleza de ambas en el mundo fenomenal. El 4 o forma de perfección simboliza el vacío, y el 10 o suma de todas las cosas comprende la totalidad del cosmos. El universo es la combinación de miles de elementos y sin embargo es la expresión de un solo espíritu. Un caos para los sentidos, un cosmos para la razón. Entonces, aquí ya está aterrizando en el mundo físico. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista personal, siento que ahí está todo y que esto tiene que ver con Pitágoras, ¿verdad? El origen del hombre, la numerología y geometría, el
tetractis, except el cuadrado. Entonces, en este párrafito hay más de como 5 conceptos de los que tienes en tu círculo. Es mi aportación. Gracias. Perfecto, Connie. Muchísimas gracias. Pues justamente es un párrafo que parece muy sencillo, o sea, no sencillo, más bien es muy corto y que sin embargo pues abarca varias cosas que nos podría tomar pues tal vez 1 hora o 2 horas hablando de ellos a detalle, ¿no? Y bueno, en efecto, pues vamos a ir viendo más adelante cómo en esta parte nos va a hablar Elena Blavatsky de dos cosas, ¿no? De lo que es el ascenso y el descenso, digamos, como tal del hombre. Esto de la mano con digamos, la evolución y llamémosle involución de las civilizaciones. Y curiosamente, como dice Connie, de algún modo que todavía no terminamos tal vez de comprender, todo esto se relaciona con el número. Quien puede entender los números sagrados y sus combinaciones, podría incluso tal vez inferir cuándo va a ser la caída o cuándo va a ser el momento de gloria de una civilización. Y bueno, pues lo vamos a ir revisando. Muchas gracias, Connie. Y la siguiente mano que tenemos levantada es de Caro. Adelante, Caro. No sé si te interesó alguna palabra de aquí o quieres comentar algunas otras que tú hubieras visto y que no vengan. Ok, sobre los papiros de Ebers, que normalmente ahorita en la actualidad nuestra sociedad pues se habla de muchos inventos, de muchos avances en cuanto a medicina, etcétera. Y con estos papeles pues se da cuenta que ellos tenían bastantes avances en todos esos aspectos y que no siempre la civilización antigua fue precaria ni eran como salvajes. Hubo un momento, claro que sí fue así, pero no siempre fue así. Tuvieron muchos avances a pesar de los instrumentos ortodoxos que tenían, o sea, no tenían instrumentos tan avanzados y pues pudieron llegar a muchos avances en medicina, sabían también en la astronomía. De acuerdo al calendario, había muy pocas diferencias, en algunos casos segundos y otros minutos. Y todo eso con instrumentos que no eran modernos. Aparte también pues me llama la atención lo que le pasó a Pitágoras, pues que como hablábamos de lo de la caverna, por decir sus creencias, cosas que no estaban en la actualidad, como por ejemplo sobre la evolución progresiva del alma, sobre pensar que teníamos 2 almas y que el Espíritu de Dios estaba en nosotros y era es quien nos anima. Entonces, por eso como lo condenan a muerte, los tratan de locos, etcétera, por decir una verdad, pero que no está aceptada al momento. Respecto a eso también tenía una duda. Cuando hablas del alma astral, se refiere también a lo que es el alma animal, ¿verdad? Es lo mismo. Así es, sí está relacionado. Ah, ok. Bueno, ese es mi aporte. Lo que más me llamó la atención. Bien, bien, pues muchas gracias, Caro. Pues sí, justamente, de hecho, vamos a ahondar un poquito más en el tema del papiro de Ebers y cómo nos muestra Elena Blavatsky, que aquellos que para la gente de ciencia probablemente eran bárbaros, pues no eran tan bárbaros, probablemente eran más civilizados en muchas cosas que incluso nosotros actualmente, ¿no? Que bueno, lo vamos a ir justamente revisando y en efecto, pues sí, Caro, pues estamos viendo que justo con Pitágoras, pues fue nuevamente la alegoría de la caverna apareciendo, ¿no? Como una persona que sabe y que les dicen, oigan, despierten, miren, pues lo linchan, lo ejecutan, como justo ya bien Connie comentaba en nuestra otra sesión. Mil gracias, Caro. Y bueno, la siguiente mano levantada que me aparece es de Salomón. Salomón, mi estimado Salomón, bienvenido, esperábamos tu participación. Bueno, buenas noches antes que nada. Y pues a mí me llama la atención, no precisamente de la lectura del primer capítulo, sino la de descenso y ascenso. Siempre pregunto, cuando hay una reunión, generalmente hago una pregunta que me interesa mucho y es que ¿cómo es que podemos decir que estamos evolucionando, que vamos en ascenso, que ya pasamos la cuarta, bueno, ya estamos en la cuarta raza raíz y estamos en la estamos en la cuarta ronda, quinta raza raíz y quinta subraza?
Y sin embargo, yo siempre digo, pues es que parece ser que vamos al revés, ¿no? Parece ser que vamos en retroceso, porque cada día, pues las cosas están peores. Y entonces, he comprendido algo que me han enseñado, y es que siempre hay pequeños descensos en cierta raza o subraza, y luego nuevamente volvemos a evolucionar, nuevamente vamos agarrando nuestro camino hacia el ascenso. Y nada más quería decir eso porque me parece interesante, y pues me saca un poquito de duda de que cómo estamos viviendo, ¿no? En realidad es penoso ver cómo la humanidad está en situaciones tan difíciles y parece ser que cada día peor. Y sin embargo, pues esa respuesta que me han dado me pareció muy interesante, porque ciertamente que siempre hay que se sube y se baja, siempre hay pequeños espacios dentro de una subraza o de una raza, que nos permite aprender, y después de ahí nuevamente volvemos a agarrar nuestro camino de evolución. Y pues así es esto de la evolución de todas las mónadas que habitamos en el planeta. Gracias Mil a gracias, todos. Salomón. Excelente. Pues dirás que esto no era de lo que leíste del capítulo 1, pero sí, consciente o inconscientemente, ya nos adelantaste mucho de lo que justamente se va a abordar en el capítulo 1, ¿no? Porque justamente es como dices, Salomón, aunque se dice que siempre vamos hacia adelante, pues aún así en este camino en ascenso, pues siempre hay pues digamos, topes y valles, ¿no? Siempre hay picos y valles, hay subidas y bajadas que son constantes. Y bueno, pues es importante tratar de entender, analizar nuestra sociedad actual, ver cómo ha sido la vida tal vez de nuestros padres, de nuestros abuelos, y llegar a inferir y ver si estamos en un ciclo de ascenso o de descenso, ¿no? Es importante tratar de entender dónde estamos parados para ver cómo habremos de responder ante el tiempo en el que nos encontramos. Y bueno, sí es algo pues bastante complejo de entender, ¿no? Tantas combinaciones de rondas, razas, subrazas, es a veces difícil entender dónde estamos exactamente parados. Muchas gracias, Salomón. Sí. Oye, nada más quería decir esto, me parece también muy interesante cómo es que por decir, mi tiempo, yo tengo 72 años, voy para 73, y en mi tiempo de joven, pues fue algo tan diferente, y pues muchas veces decimos, pues es que era mejor, ¿no? Era mejor ese tiempo. Sin embargo, he comprendido que no es propiamente así, porque era mejor según yo, si lo comparo con los tiempos muy modernos, porque estos tiempos modernos, pues realmente no, como que nosotros desde esa época no nos adaptamos fácilmente. Pero ¿cuál es la mejor etapa de los jóvenes? La mejor etapa de los jóvenes es exactamente esta. O sea, cada uno de nosotros va recibiendo lo que nos toca, y de esa manera lo vemos, y por lo tanto, pues no hay atrás, simplemente es diferente. Nada más, gracias. Muchas gracias, Salomón. No, pues buenísima reflexión. Yo creo que es tal cual como dices. No hay un momento peor, un momento mejor. Tenemos que pues afrontar lo que nos toca y entender que estamos en un tiempo y en un espacio por algo, ¿no? Mil gracias. Y bueno, tenemos también una mano levantada de Rosalía. Adelante, Rosy, por favor. No sé si quieres escoger una de estas palabras o opinar de algún otro tema que hayas leído del capítulo 1. Bueno, yo también, al igual que Salomón, me movió un poco el hecho de que decían que el hombre, pues como sabemos, ha existido desde antes de Cristo, y son hombres que han estado evolucionados, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que decía, ay, ahorita déjame ver, que decía que si en un futuro, los hombres del futuro llegaran a excavar, o los arqueólogos a ver, pues nuestros hallazgos, a lo mejor encontrarían, pues
en las excavaciones los utensilios de piedra y que pensarían que a lo mejor nosotros no estaríamos tan evolucionados como nosotros pensamos de los antepasados, y sin embargo se cree, bueno, por los jeroglíficos, por las pirámides, por tantas cosas que sabemos, que pues sí, las razas eran bastante evolucionadas. Y bueno, como dice Salomón, subimos y bajamos, y ¿cuándo vamos a saber, por ejemplo, si en toda la humanidad esto viene siendo como un círculo? Ese es como mi inquietud, ¿no? Pues el decir que las huellas que vamos a dejar, a lo mejor si encontraran las de la prehistoria, pues pensarían que pues, no éramos tan evolucionados como a lo mejor ahorita estamos avanzando. No sé si me doy a explicar. A mí se me hizo clarísimo. Pues eso es parte y también otra de las dudas era que ahí mismo decían que nosotros, bueno, lo que hemos estudiado y hablamos del karma y hablamos de la evolución del hombre, decimos que vamos evolucionando la materia, y luego en vegetales, luego en animales y luego en hombres. Pero aquí, no me acuerdo si fue Max Müller el que decía que no era así. Pero no sé si tú me puedes aclarar un poquito más eso. Perfecto, Rosalía, claro. Mira, bueno, la primera parte, pues en efecto es como bien comentaste, ¿no? Yo creo que justo lo que nos quería mostrar Elena Blavatsky es que en primer lugar no hay blanco y negro, o sea, la evolución no es exactamente de la misma manera, no es lineal en todas las partes del mundo. ¿Qué quiere decir? Que podrá haber rincones del mundo donde la gente pues estará, digamos, muy evolucionada en su sociedad, en su tecnología, cultura, etcétera, y otras partes donde, pues digamos que están más primitivos, ¿no? Y es justo lo que nos comenta Elena Blavatsky en su ejemplo, que ella nos dice, bueno, si en el futuro, si nuestros descendientes, las futuras generaciones, de repente se fueran a, no sé, alguna región ahí, digamos, aislada de África o en alguna isla remota, y se encontraran con una tribu que estuvo, digamos, hasta cierto punto marginada de lo que era el estándar de la sociedad, y si solo vieran eso, pues se quedarían, correrían el gran riesgo de generalizar y decir, pues mira, no, pues sí se ve que en el 2020 todos eran muy atrasados, ¿no? Y pues todavía utilizaban el fuego directamente, qué sé yo. Entonces, ahí justo lo que nos dice Elena Blavatsky es, ojo con las excavaciones, porque que hayan encontrado los arqueólogos ciertos vestigios, es muy arriesgado que por unas pocas cosas que encuentren de repente generalicen y digan, pues es así, ¿no? Entonces, esa es una parte que justo nos comenta. Y esto va de la mano de que todo es un eterno ciclo, ¿no? Digamos, cada sociedad, cada ciudad, cada país, pues tiene sus ciclos de ascenso y de descenso. Puede pasar que, por ejemplo, no sé, ahorita voy a decir, Ciudad de México esté en un ciclo de ascenso, mientras que otro país, otra ciudad está pasando ya, empezando su ciclo de descenso. Entonces, de ahí que nos podemos encontrar secciones que están muy civilizadas y otras que dirías, no, pues aquí no ha habido nada, ¿no? Justamente. Y lo de Max Müller, de lo que recuerdo un poco de Max Müller que comentan en la lectura, es que Max Müller, él estaba, digamos que él coincidía con Elena Blavatsky en el sentido de que él veía que para nada que las culturas antiguas eran primitivas, ¿no? Él veía los jeroglíficos tan complejos, porque recordemos que Max Müller era se me fue el nombre, digamos que era como un lingüista, aquellos que comparan los diferentes lenguajes entre culturas,
Y entonces, pues él le tocó meterse a conocer jeroglíficos, temas de, creo que incluso sánscrito, etcétera. Y él veía estos temas que eran pues antiguos y que para nada eran, no sé, que eran tan sofisticados que no podía ser no podían ser de bárbaros. Y es justo lo que él dice, que mientras él más hondo y más hondo investiga y más hondo busca con su gente, pues se da cuenta que las cosas, en lugar de ser más primitivas, pues parecen más, pues más perfectas, más sutiles. Y creo que más o menos por ahí va un poco de lo que leí, Rosy. No sé si más o menos quedó bien. Sí, sí, muchísimas gracias, Manuel. ¿No? ¿De qué, Espero Rosalía? no haya sido una pregunta muy tonta, aunque yo sé que no hay Ay, preguntas no, para tontas, pero nada. bueno. No, estuvo excelente. De hecho, toda pregunta es muy buena y bueno, todos estamos aprendiendo. Y Vale. la siguiente mano es de Bermari. Adelante, Bermari, pues misma dinámica. Buenas noches a todos. Yo lo que tal vez se mencionó ya esa palabra, ¿no? Pero la verdad es que yo leí muy poquito del primer capítulo, pero me quedé, pues, digamos que muy impresionada cómo, cómo se van ligando cosas que uno va viendo, ¿no? En específico, hago referencia al libro justamente de ciencia oculta hebreo que se menciona, ¿no? El Sipra Zeniuta, ¿no? Y que dice que ese libro está basado en un libro que es el único, que es de una antigüedad enorme, y que mi pregunta es si es el libro del Sillán, ese que hace referencia en el primer párrafo, ¿no? Y en el cual se pasa justamente el otro libro de la ciencia oculta hebreo. Esa sería como, pues, mi primer cruce y quiero saber si estoy bien o no. Y por otro lado, enseguida el párrafo describe, pues, realmente de manera muy sucinta, pero ahí está el principio de cosmogénesis, ¿no? Donde se está hablando del círculo y el punto y el fondo negro. ¿Estoy en lo correcto? Justamente, Bermari, pues tal cual, o sea, podemos hacer una alusión directa a la doctrina secreta, a la parte de la simbología de cosmogénesis, porque justamente vamos a ver que en el Cifra Zeniuta, pues de hecho yo lo entiendo, o mi percepción de mi lectura fue que justo es como un círculo, y ese círculo está partido, no vi la parte específica del punto, pero sí mencionan que está como partido en dos mitades, ¿no? La mitad superior y la inferior. La inferior es oscura y la de arriba es blanca. Y esa parte, esa división, pues puede ser justo la línea horizontal que ya nos mencionaba Connie, ¿no? Que es hasta donde entiendo como que la naturaleza raíz, la naturaleza, la parte de la madre, cuando va a iniciar, digamos, la parte de la creación. Entonces, a mí también me suena de lo que he investigado, que pues no, todavía falta mucho por investigar, mucho por leer, no he encontrado algo que nos denote que el cifra, que el texto en el que se basó el cifra Zeniuta sean las estancias de Xi'an, pero bueno, tampoco lo descartaríamos. Yo creo que habría que buscar el contenido del cifra Zeniuta, leerlo y ver si encontramos coincidencias, que yo creo que sí que nos las vamos a encontrar. Ajá, sí, porque en realidad como hace alusión de esa antigüedad, ese sentido único del texto, y bueno, en otras partes Blavatsky habla justamente de esa situación en la cual hay un libro hecho en un papel muy especial, ¿no? Que es Justo. indescriptible, o sea, entonces para mí ese es el libro de Xi'an. Y por otro lado, y habla aquí justamente, dice del punto, dice, en traza de arco luminoso que tiende a cerrarse en circunferencia y luego de llegado al culminante punto de la gloria inefable. Ahí está, es justamente como esa primera parte de la circunscripción de la irradiación en la circunferencia y luego el punto, ¿no? El punto que está hablando de esa primer logos, ¿no? Bueno, eso es Claro, lo que pues yo sí, se entiendo. Y me asemeja mucho, ¿eh?
es una riqueza impresionante como en un párrafo de este libro podemos encontrar tantos referentes, ¿no? Bueno, Bastante, Bermari. Justamente, y de hecho, ¿qué te digo? Yo creo que esto hasta, no sé, como que, no sé cómo manejarlo, como que nos despierta la intuición, porque cuando leemos el inicio de la doctrina secreta y leemos el inicio de este capítulo de Isis sin velo, yo siento justo eso que dices, como que, ay, esto es un déjà vu, esto como que siento que ya lo he leído con otras palabras, ¿no? Como que sí hay un paralelismo. Entonces, pues intuitivamente podríamos llegar a pensar que capaz y sí. sí, bueno, muchas gracias. Al contrario, mil gracias a ti, Vermari. Y bueno, creo que ya no hay más manos levantadas. No sé si alguien más iba a comentar algo. Manuel, si se puede. Sí, Salomón, claro, adelante. Bueno, relacionado con lo que mencioné, también está lo que estamos haciendo en el planeta, que estamos destruyendo mucho a este planeta hermoso con tantas ventajas que tiene para la vida. Y también hay una parte que no tomamos mucho en cuenta los que estamos aquí sobre el planeta, sino solamente lo ven pues los astronautas, los cosmonautas, y es la basura espacial que hay alrededor de la Tierra, que es muchísima. Entonces, pues yo le pregunto a mi maestro, porque estoy en un grupo de astronomía, le pregunto, ¿y cómo es posible que estemos haciendo eso? Ya echamos a perder todo, agua, aire, y ahora también fuera del planeta, la atmósfera y todo esa basura espacial. ¿Cómo es posible que continuamos haciendo lo mismo? Bueno, pues entonces resultó que me dio una respuesta pues muy agradable con respecto a que dice, bueno, hay muchas cosas que hacemos bien y hay otras cosas que hacemos mal, pero hay algo que es muy importante que podamos pensar y es que ya la astronomía, la ciencia está tan avanzada que si llegara a acercarse un asteroide o un cometa muy cercano a la Tierra, ya hay los medios para poderlo desviar, ya hay los medios para poderlo hacer que explote en el espacio y no choque con la Tierra. Y eso me pareció muy interesante porque digo, sí, cometemos muchos errores, pero es la necesidad que tiene el ser humano por tener mente, de poder explorar no solamente lo que nos queda cerca, sino también con esto del telescopio James Webb, que también es una maravilla, que puede ver ¿cómo se? ¿Qué? En rayos, no, no es ultrarrojo, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, que puede ver de una manera más clara y la basura que hay, todo lo que hay en el espacio, que es polvo y gas, lo puede ver sin problema para poder examinar las galaxias y poder saber cuál es el origen que tuvieron las galaxias en su inicio, ¿no? Pues nada más quería mencionar eso, porque sí es ciertamente que cometemos errores, pero el ser humano siempre está pensando en qué más puede conocer, a dónde más puede llegar, y me parece muy interesante. Nada más, gracias. Mil gracias, Salomón. Pues sí, justamente, pues no todo es blanco o negro, ¿no? Siempre hay pues grises. Habrá puntos donde estamos en decadencia, otros donde estamos en desarrollo, justamente. Y bueno, pues hay que tener esperanza en nuestra humanidad, mientras no nos pase como en esta película, no sé si la vieron, la que salió hace poco en Netflix, ¿no? Esta de No mires arriba, donde pasan de una tontería tras tontería tras tontería y al final, pues con todo y que tendríamos la tecnología para justo como comenta Salomón, destruir el asteroide, pues el asteroide pues termina dándonos duro, ¿no? Por justamente pues todos los temas a veces tan increíbles que tenemos en nuestra sociedad de egos, entre otras cosas. Mil gracias, Salomón. Y a ver, tenemos otra mano levantada, una mano de Marco. Adelante, Marco, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Buenas Bueno, noches. sí, leyendo este capítulo del libro de Elena, me pareció bastante interesante. Hay varios conceptos
o textos que han puesto acá que son muy interesantes, ¿no? Y bueno, comentarles que conforme he ido leyendo de manera desorganizada alguna bibliografía sobre la teosofía y otras cosas más, como alguien ha mencionado, hay muchas cosas que se van juntando y muchos elementos. Pero yendo un poco a la interpretación que he tomado de esta parte, me recuerda un poco el libro este de Edward Shultz, creo que es Los Grandes Iniciados. Es un libro y de alguna forma aborda también esta parte. No sé si es conflicto, pero cómo trabaja la ciencia versus lo que uno cree. Es decir, cómo hay conflictos incluso entre las religiones y la ciencia. En algún momento hay momentos también de reconciliación, ¿no? Y obviamente lo que sí capto yo de este capítulo, no sé si estoy equivocado, es que tenemos que estar abiertos dentro de la teosofía a poder percibir y discernir claramente las cosas. Por ejemplo, cuando hablaban de la ley de los ciclos, ¿estaremos yendo realmente a una verdadera evolución? Así como es arriba, es abajo. Lo que está ocurriendo con nuestra humanidad, existe una transposición en otros planos también. Bueno, un poco va por ahí ese tipo de interpretación. Entonces, para mí, yo los rescato de esta parte, como ya decía, es el hecho de que hay que tener un discernimiento propio y mucha intuición en este campo. No sé si estoy equivocado y solo eso quería comentar. Muchísimas gracias, Marco, ¿no? Pues tal como lo dijiste, aquí lo importante de esta lectura, pues no es nada más llenarnos de datos y ya, ¿no? Lo importante es entender qué reflexión podemos sacar de esto, ¿no? Si nos está hablando Elena Blavatsky que las civilizaciones pues evolucionan y llegan a su momento de gloria y después llegan a su momento de decadencia y así cíclicamente, pues ¿por qué no preguntarnos pues dónde estamos parados ahora, ¿no? De ahí justo lo que comentaba de tal vez si nos comparamos con qué vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, qué podemos encontrar en los libros de historia, cómo se vivía tal vez 200 años antes, pues podemos empezar a ver hacia dónde va esta tendencia, ¿no? Yo creo que sí es muy importante este trabajo reflexivo, Marco, totalmente, y bueno, pues es justo el objetivo de este tipo de estudios. Muchas gracias, Marco. Y bueno, creo que ya no tenemos más manos levantadas. Veo una de Rosalía, pero creo que esta es ya la que tenías, ¿verdad, Rosy? Ya desde antes, o no sé si tenías algo adicional que comentar. No, sí, fue la anterior. Ah, ok, perfecto. Y, bueno, hay una nueva mano de Rubí. Adelante, Rubí, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Pues con el gusto de saludarlos y pues la verdad es que ya iniciando el estudio de este capítulo 1, pues en muy pocos párrafos, Manuel, yo encontré demasiada información y que me gustaría reflexionar sobre lo que dice la maestra Blavatsky de la caída del género humano, porque nos habla, bueno, aquí yo veo una palabra que es el Popol Vuh, nos habla del libro del Popol Vuh y nos dice que pues ya hablaba de razas anteriores a Adán y que yo imagino que estas razas también cayeron. Y aquí lo relaciono un poquito con la historia de la Atlántida, en donde también esta raza cayó precisamente como pienso yo que cayó Adán, ¿no? Por el ego, de que pues nos sentimos superiores a Dios. Es lo que al menos yo estoy reflexionando, porque aquí nos habla la maestra Blavatsky de la caída del género humano a la materia en un muro interpuesto entre el mundo terrestre y el mundo de los espíritus. Entonces creo que cuando uno va reflexionando, Manuel, uno se va haciendo menos denso. Pienso que, porque aquí también nos habla de que hay muchos seres, dice aquí que hay muchos seres invisibles o espíritus. Estos espíritus son más sutiles. Y en alguna ocasión, les voy a contar una anécdota, hablábamos de los ángeles y una de mis amigas dijo, yo quiero, pues ahora sí que
decirle a los ángeles que vengan. Y empezó a decirles a los ángeles, vengan. Y dice que sintió una energía tan fuerte que no la podía soportar, le dolió la cabeza y dijo, no, mejor ya no vengan, ya, mejor ya. Ay, o sea, sí, aquí, ahí muere, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos tan densos y no soportamos esa energía sutil, porque a lo mejor nuestro ego, y por eso caen las razas, ¿no? Porque yo he sabido de otras razas anteriores a la nuestra, que es la misma raza humana, pero que sigue cayendo. Entonces, hablando de esto, creo que seguimos cayendo por que sentimos la necesidad de, a lo mejor, de ser nosotros dioses, ¿no? O sea, nuestro propio Dios y olvidarnos de Dios. Es lo que estoy reflexionando de esto. Y también quería, como se me ocurrió algo, que nuestro querido hermano hablaba de la astrología. Yo estoy un poquito, más bien astronomía estaba hablando, yo estoy un poquito estudiando la astrología y me he dado cuenta que los planetas, no sé, corrígeme si me equivoco, Manuel, son Elohims, porque yo he visto mucho en la lectura de Elena la palabra Elohim. Entonces, creo que estos astros son Elohims y son seres vivientes. Dicen por ahí que los planetas son seres vivientes. Y yo lo experimenté, pues un poquito, porque me di cuenta en mi carta astral que tenía yo un poquito a Saturno en casa 12 y eso es un poquito pesado. Y yo decía, Saturno, por favor, ayúdame. O sea, yo quiero aprender, no, no descargues tu ira sobre mí. Y lo sentí como, no sé si esté bien decirlo, como un dios. Y como que negocié con este Dios y no sé, me liberé. Entonces aquí pues siento que se trata de esos Elohims de los que habla la maestra Blavatsky. No sé si esté bien, Manuel, pero eso es lo que en la lectura se me ocurrió y pues quería yo compartírselos porque a veces nosotros pensamos que nuestra vida no tiene injerencia a los planetas o los astros, ¿no? Y yo me he dado cuenta que sí, que son todos estos seres espirituales de los que habla la maestra, más bien la maestra cita a un señor que se llama Filo Judeo, en donde dice que el aire está poblado de multitud de seres invisibles o espíritus, ¿no? Y que pues nosotros también estamos invitados a pertenecer a ser dioses, ¿no? Porque aquí dice una pregunta que dice, ¿no sabéis que sois dioses? Que le hacía el mismísimo Maestro Jesús. Entonces yo ahí reflexiono eso, ¿no? Y bueno, esa es mi participación, Manuel. Gracias. Al contrario, Rubí, pues muchas gracias a ti. Y bueno, pues sí, yo creo que en efecto, pues en teosofía sí hay partes, creo que un poco más lo he visto en la doctrina secreta, donde se menciona que, digamos, no sé exactamente si decir que los planetas son, digamos, estas potestades. Yo lo entendí un poco más como que estas potestades están, digamos, a la custodia o son los regidores de estos planetas. Pero pues, obviamente pues eso es tener una relación directa, ¿no? Y en efecto, pues estas potestades que custodian los planetas y que influyen en sus energías, pues digamos que nos bombardean de todos lados. Comentaba el ejemplo de la parrilla que nos comentaba en algún escrito Elena Blavatsky. Nosotros somos como si estuviéramos arriba de una parrilla y abajo pues están los diferentes fuegos de la parrilla y habrá fuegos que puedan venir de Saturno, de Plutón, etcétera, y todos estos pues definitivamente nos influyen sobre todo en lo que podríamos considerar tal vez el cuaternario inferior. Y aquí digamos que tenemos que entender cómo estas energías nos influyen para poder ya sea aprovecharlas o para también aprender de nuestros errores. Hay momentos que podemos tener más influencia de un planeta y hay planetas que son, ¿cómo se llama? Pues digamos como planetas negros, ¿no? Y no negros de que sean malos, sino que son planetas que su influencia siempre te trae pruebas, ¿no? Que te trae momentos de inestabilidad, momentos de lo contrario, de la prosperidad, etcétera, y es porque tienes que desarrollarte. Y justamente, pues, a lo que tendríamos que llegar, creemos en teosofía, es una vez que tú entiendes todas estas influencias,
pues poco a poco te debes de ir, creo, desatando de todas ellas. Y en el momento en el que ya no estás influido por nada y llegas a lo que tú verdaderamente eres, pues vas dejando estos diferentes como cuerpos que tenemos, ¿no? Se decía en los neoplatónicos, decían que el espíritu, o el alma, digamos, va descendiendo de la Vía Láctea y conforme desciende a la materia, va pasando gradualmente por las influencias de todos estos astros hasta que termina, digamos, totalmente constituido. Entonces, pues nuestro camino de regreso, pues es al revés, ¿no? Es quitarnos todas estas influencias que tenemos hasta llegar a lo que para nosotros sería la nada, pero que sabemos que es el todo. Y bueno, pues justamente, Rubí, pues muchísimas gracias y excelente aportación. Gracias, Manuel. Gracias. No, hombre, al contrario. Y bueno, hay una mano también de Jorge Valdés. Adelante, Jorge, te escuchamos. Gracias, Manuel. Hola a todos, hermanos. Tomando en referente a lo que decía la hermana, dentro de lo que es el estudio de la Cábala, se contempla lo que vendría siendo la influencia planetaria. Algunos maestros cabalistas actuales la consideran como prácticamente cuerpos angelicales. Nos consideramos todos un esquema general donde es somos como una red de energía completamente con el universo. ¿Qué significa todo esto? Que cada uno de los cuerpos celestiales que podemos ver son cuerpos angelicales, son cuerpos que tienen una vida y que esa vida influencia directamente hacia nosotros. Y eso que nos hace llevar, pues prácticamente lo que nosotros llamamos el tikkun, que es una rectificación, que como bien lo dijo el hermano Manuel, es esas pruebas que tenemos que pasar de nuestra vida para poder ir rectificando, irnos construyendo e irnos hilvanando, fluyendo con la energía universal, que es la energía divina, y que precisamente va a ayudarnos. La palabra Elohim o Elohim, Elohim es uno solo, Elohim es varios, ¿sí? Es una palabra en hebreo que significa Dios. En la parte que se utiliza la Tanaj o el estudio de la Tanaj, se le conoce como Hashem o Akaros Badohu, que es el Dios supremo, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, plenamente. ¿Sí? Para otras comunidades, pues bueno, tendrá otros nombres que se le puedan proporcionar. Pero pues bueno, dentro del estudio de la Cábala, eso es lo que nos indica. Precisamente por eso existen 12 casas, existen 12 meses en los cuales se va regulando dentro de lo que es el año judío y que mismo va teniendo una influencia determinada en los caracteres de cada uno de nosotros y que esos caracteres son flujos energéticos, que son flujos universales que nos van a poder permitir a nosotros podernos desarrollar dentro de nuestras capacidades humanas a encontrar una capacidad angelical. Es un trabajo profundo, interior y exterior, que vamos a llevarlo pues en base a todas las experiencias, en base también a los conocimientos, como lugares donde estamos ahorita apoyándonos, instruyéndonos y conociendo todavía más y desentramañando, ¿no? Porque no tan solo es eso, sino no tan solo sirve de que lo conozcas, sino que lo vuelvas a conocer, ¿no? Y encontrar todas esas cosas que te van a ayudar a poder permitir a ti poder encontrar cosas nuevas que van a poder reforzar o van a poder dirigir de una forma más adecuada el conocimiento que ya tiene uno. Esa es esa parte la que yo quería terminar de aportar a nuestra hermana y para todos nosotros. Perfecto, Jorge, pues muchas gracias y bueno, pues excelente complemento. Digo, yo creo que siempre nutre, aunque esto es teosofía, pues siempre nutre entender pues cómo son todas las visiones, ¿no? Porque el que puede entender todas las piezas, pues va a entender el rompecabezas completo. Mil gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Y tenemos la última mano que va a ser de Connie. Adelante, Connie, por favor. Quiero hacer un comentario acerca del comentario de la penúltima hermano que participó acerca de los
dijéramos como regentes. No uso esa palabra, pero yo lo único que quiero comentar es que cada planeta tiene su regente y que cada planeta es un ser vivo. Tiene vida, por eso puede dar vida. Vamos a suponer, si la Tierra fuera un planeta muerto, no habría vida. Ahora, los que llegan a ese nivel evolutivo salieron de una humanidad. Lo más probable es que esa humanidad fue antes que la nuestra y que ellos están más evolucionados y han llegado a esa jerarquía, ¿sí? Ellos tienen iniciaciones, como por ejemplo aquí sabemos que hay la primera iniciación, la segunda, la tercera, ya la cuarta se da a otro nivel, ya no está a nivel físico, incluso ya ni siquiera terrestre. Y así como van evolucionando, hablando, por ejemplo, de los seres ascendidos, van teniendo, van adquiriendo determinada jerarquía. Y en nuestro planeta, la jerarquía ahorita más elevada, que no se da a este nivel, es la del vigilante silencioso. El vigilante silencioso es el que tiene a su cuidado la vida en el planeta, el proceso evolutivo de la vida en nuestro planeta, y que algún momento él se convertirá en una estrella, en una galaxia, etcétera, porque es así. Pero ¿de dónde se da? De esta humanidad. Por eso se habla del descenso. Primero, baja, dijéramos, el espíritu, Atma. Bueno, ya sabemos y sabemos que va teniendo otros procesos y que está Atma, Buddhi, Manas, en nuestro caso, con lo que hemos estudiado. Ahora, Manas, sabemos que hay Manas inferior y Manas superior, y que hay un puente llamado Antakarana que va a unir la mente inferior, Manas inferior, con Manas superior, y a su vez va a accesar a Buddhi, y Buddhi accesa a Atma. Entonces, primero desciende el espíritu a la materia, dijéramos, se encarna en el descenso, y en el ascenso, como sabemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, es que se van sutilizando nuevamente esos vehículos para llegar, para regresar de donde salimos, de donde emanamos. Y todas esos logros, por decirlo así, van dando ciertas jerarquías que en este caso, hablando de nuestro planeta Tierra, la mayor es el vigilante silencioso. Y ya, claro que no es el único, hay más y más y más que ni siquiera sabemos los nombres, pero que se está dando. El universo está vivo. ¿Y cómo se formó? Con evolución de seres de otras humanidades, de otros planetas, de otros momentos. Y eso lleva miles de millones de años, o ya sabemos que son los eones, ¿sí? Nada más como comentario. Gracias. Vale, excelente complemento. Muchas gracias, Connie. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos creo que hubieron bastantes opiniones, lo cual fue muy bueno. La idea es que justo estas pláticas sean así, no es que nada más uno se siente a exponer y exponer y exponer.
Ahora vamos a llegar a la parte un poco de la exposición, que pues el objetivo es más bien que sea un complemento a lo que ya todos han opinado, ¿no? Vale. Y bueno, como comentaba, estábamos en el volumen 1, capítulo 1 de Isis. Ahorita vamos a estar abordando pues de las primeras más o menos 10 páginas. Me voy a ir un poco rápido en aquellas partes que ya hayamos abordado y que no tenga sentido como que repetir tanto, ¿no? Hablamos al principio de este libro, que es el Sifra Zeniuta, y bueno, justo como se comentó al principio, creo que lo comentó, no me acuerdo si fue Rosalía, creo que sí. Es una compilación de un libro muy antiguo. Creo que fue Vermari. Es una compilación de un libro muy antiguo y que pudiera tal vez estar relacionado con justo con las estancias de Xi'an. Nos habla Elena Blavatsky que en las páginas de este libro hay un dibujo. Ese dibujo yo he estado investigando y tal vez igualmente no lo puedo asegurar, pero tal vez pudiera ser algo como el que viene aquí. Y ese dibujo que nos muestra, pues nos muestra un gran círculo y ese gran círculo, como ven, está partido a la mitad. Tiene una parte oscura y una parte blanca, que representa justamente la parte de arriba, la parte blanca, pues sería como el mundo de lo superior, el mundo de lo extraordinario, el mundo de lo espiritual, y la parte inferior, pues sería el mundo ordinario, el mundo que para nosotros es real, el mundo de la materia. Y vamos a ver que entre estas dos mitades, pues hay una bajada y hay una subida, hay un descenso y un ascenso. Y bueno, tenemos también dos círculos internos. Tenemos también como el mundo terrestre que está abajo y el mundo espiritual que está arriba. El mundo terrestre, pues es que ya lo justo nos comentaba Connie, ¿no? Que es este ser vivo que también pues tiene materia densificada, que tiene funciones. Y arriba está este otro que pues no lo podríamos ni describir tal vez con palabras. La humanidad y los mundos pues tienen su parte superior y su parte inferior y están estos ascensos y descensos. Vamos a ver que cuando estamos en el punto máximo, pues se dice que es cuando la humanidad pues ha llegado a esa integración con el todo. Cuando llegamos al punto más bajo, pues es cuando estamos ya en este mundo físico. De hecho, la humanidad como tal estaríamos justo en este punto de equilibrio hasta abajo entre donde estamos ya empezando a subir. Y ahora sí, ¿qué más comentábamos? En el momento en el que estamos en la parte de la tierra, que se dice que descendimos, que renunciamos a nuestra naturaleza de aquí arriba para ahora estar en la de aquí abajo, pues estamos en el punto más bajo del círculo. Y cuando estamos en la parte más baja del círculo, pues es cuando estamos en la parte más grosa de la materia, y es cuando se dice, pues como lo podemos leer en la Biblia, que es cuando tenemos las vestiduras de piel. Que vestiduras de piel, pues justamente es esto, ¿no? Esta materia en la que vivimos. Ahora, para quien le interese meterse más a detalle en este Sifra Zeniuta, que como comentamos es un extracto de otro libro más grande, pues investigando un poco he encontrado que justamente en 1930, o sea, ya pues tiempo después de Elena Blavatsky, alguien, que ese alguien, bueno, no lo tengo, pero un francés hizo una traducción de este libro y pues justo a ese, se le conoce a esa traducción, la pueden buscar con este nombre, que es Les Textes Fondamentaux de la Cábala. Este texto de Fundamentos de la Cábala teóricamente es una traducción integral del Sifra. Entonces, bueno, a quien le interese meterse, incluso compararlo y ver qué tanto se parecerá a la doctrina secreta, qué tanto se parecerá a las estancias, bueno, pues ya tienen un punto de partida. Ahora, hablábamos también del Popol Vuh, y bueno, justamente aquí hay un extracto del Popol Vuh que nos menciona justo lo que Elena Blavatsky nos dice en Isis sin velo, y lo voy a leer, que dice, solamente, aquí nos explican como cuál fue el origen de esta humanidad, y dice, solamente por ciencia mágica, entiéndase, fue su construcción, su formación por los constructores, los formadores, los procreadores, los engendradores, los dominadores, los poderosos del cielo. Entonces tuvieron apariencia humana y hombres fueron, hablaron, dijeron, vieron, oyeron, anduvieron y asieron. Hombres buenos, hermosos, su apariencia rostros de varones,
La memoria existió. Vieron al instante que su mirada se elevó. Todo lo vieron. Conocieron todo el mundo entero cuando miraban. En el mismo instante, su vista miraba alrededor y lo veía todo, en la bóveda del cielo, en la superficie de la tierra. Veían todo lo escondido sin antes moverse. Cuando miraban el mundo, veían igualmente todo lo que existe en él. ¿Qué nos dicen aquí? Que pues el origen de nuestra humanidad pues tenía unas cualidades enormes. Teníamos una percepción omnipresente. Podíamos ver qué era lo que ocurría en todos lados, ya sea aquí abajo, ya sea en los terrenos celestes. Teníamos acceso probablemente a otras dimensiones para poder ver más de lo que aquí podemos ver. Teníamos un mayor nivel de conocimiento, un mayor nivel de sabiduría, y en algún punto algo pasó que perdimos esta omnisciencia, esta omnipresencia, esta clarividencia, y es de lo que vamos a seguir ahorita platicando. Aunado a esto, pues justamente aquí en el anterior, pues ya se nos dice que teníamos una naturaleza pues excelsa, donde éramos omniscientes. Y después tenemos otros textos como justamente el de Filo Judeo, que hay algunas citas de él donde dice, a él lo refiere justamente también Elena Blavatsky en Isis. Recordemos que Filo Judeo era un neoplatónico, que él era un defensor pues acervo de la tradición del judaísmo. De hecho, pues él se consideraba pues como un continuador de la enseñanza de Moisés. Y Filo Judeo nos dice: el aire está poblado de multitud de invisibles espíritus, inmortales y libres de pecado unos, y perniciosos y mortales otros. De los hijos de él descendemos, e hijos de él volveremos a ser. Aquí, pues de igual modo, Filo Judeo pues nos habla de que tenemos una herencia divina, que hay, pues descendemos de él, de lo que sería el espíritu, lo superior, y que el aire pues no es vacío, el aire es todo menos vacío. Como también se comentaba al principio de la sesión, pues estamos plagados de muchísimas formas de vida, de diferentes niveles de inteligencia, y estamos en una serie de dimensiones que se contraponen una sobre otra y sobre otra, ¿no? Hay tantas dimensiones en un mismo punto del espacio que no podríamos ni determinarlo. Y bueno, otro texto de Isis sin velo es justamente de Platón en su obra Fedro, que Platón nos dice: antes de perder las alas, vivía entre los dioses y él mismo era un dios en el mundo aéreo. Aquí nuevamente nos hablan de que pues al parecer esta humanidad pues tuvo antes un estatus de divinidad, un estatus de gloria, y que al parecer por alguna razón perdimos esas alas. Ahora, hablando también en Isis se habla del Evangelio de San Juan, que este es un evangelio, es un fragmento gnóstico, y aquí dice lo siguiente: mas a cuantos le recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre. ¿No sabéis que sois dioses? De igual modo, pues pareciera que Jesús reafirma esto mismo que ya opinó Platón, que opinó Filo Judeo. Todos están llegando a lo mismo, ¿no? En diferentes tiempos, en diferentes lugares. Y este es un texto del Pistis Sophia que lo habíamos revisado en otra plática, que dice: estos poderes les han sido dados antes de la existencia del propio mundo, porque ustedes son quienes lo van a salvar, y ustedes son quienes serán capaces de sobreponerse a las amenazas de los regidores de este mundo, de los dolores del mundo, de sus peligros y sus persecuciones. Dichos poderes les serán entregados por los regidores de las alturas. Es por esta causa que yo les dije desde el principio que ustedes no son de este mundo, yo tampoco soy de este. Nuevamente llegamos al mismo tema, ¿no? De que parece que tenemos una naturaleza que venimos de otro lugar, tenemos otra constitución muy superior a lo que creemos, y pues es nuestro trabajo regresar a ella. Ahora, dentro de Isis también se nos habla de diferentes grupos. Ahorita que Elena Blavatsky nos trata de explicar pues de dónde venimos, pues nos pone el ejemplo de los calmucos. Estos son unos grupos étnicos que de hecho, bueno, era un pueblo mongol que se originaron en Asia, y de Asia pues fueron integrados posteriormente en una parte de Rusia.
Ellos eran defensores del budismo tibetano, que también ya hablamos en alguna sesión un poco de qué es el budismo tibetano. Y ellos creían que antes de esta raza pues que hubieron razas anteriores y que esas razas pues eran casi limitadas en cuanto a sus conocimientos y que sin embargo parece, según lo que ellos creían, que en algún punto del tiempo algo ocurrió. Hubo una especie de rebelión contra lo que es el Gran Espíritu. Se decidió dejar de seguir, digamos, como lo que era la función de la unidad, del ser uno con el todo, el cooperar con la armonía del universo, y en el momento en el que se da esta rebelión y se dice, digamos, yo no obedeceré, pues es cuando el espíritu, el gran espíritu, ellos creían que habían encerrado a nuestros antecesores. ¿Y dónde los encerraron? Pues justamente en cuerpos que les hacían perder pues todas estas facultades que antes tenían, que pues serían estas vestiduras de carne que ahora poseemos. Y bueno, también más adelante en Isis, pues justamente nos comienza hablando Elena Blavatsky que en 1872 algunos arqueólogos encontraron un papiro, el famoso papiro de Ebers. Este papiro pues se puso así en nombre al que lo encontró, al que lo reveló, y se dice que este papiro pues databa de los tiempos de Moisés, o sea, era un papiro muy antiguo. Y lo más interesante de esto es que se dice que este papiro era parte del Corpus Hermeticum. ¿Qué es el Corpus Hermeticum? El Corpus Hermeticum se dice que fue elaborado en su momento hace muchísimo tiempo por Hermes Trismegisto, quien era, pues, se considerado, digamos, un maestro, un iniciado, uno de los más grandes, y algunos lo consideraban incluso, pues, equivalente a un dios. Y se dice que Hermes Trismegisto lo que hizo fue resumir en 42 libros toda la sabiduría de las diferentes edades. De esos 42 libros con toda la sabiduría, pues había 36 que eran de conocimientos humanos. Se dice, se cree que de esos 36, por ejemplo, una parte es lo que conocemos hoy como el Kybalión, y había otros 6 libros que eran relacionados a diferentes aspectos de la medicina. Y uno de esos 6 justamente era, al parecer, este papiro de Ebers que se encontró mucho después. Todo este corpus hermeticum con sus 42 libros, se cree, se dice que seguramente estuvo en la librería, en la biblioteca de Alejandría en algún periodo del tiempo, pero que bueno, sabemos que con las diferentes destrucciones que esta biblioteca tuvo, pues se perdieron y quedaron pues esparcidos, ¿no? Luego Elena Blavatsky nos habla de la antigüedad de nuestra raza. Ella nos dice que la antigüedad de esta raza actual es, pues, de entrada mayor a 250,000 años, que es de entrada anterior al último periodo glacial, y que parece ya ser un tiempo demasiado amplio, demasiado grande, pues todavía nos sorprende más cuando nos encontramos, por ejemplo, descubrimientos recientes. Hay por ejemplo, en 2017 se encontró un yacimiento que se le ha conocido como Jebel Irhoud en Marruecos, y ahí encontraron vestigios de huesos que databan de 300,000 años. Y aquí entra, de hecho, y al parecer, digamos que la estructura craneal, etcétera, pues era muy parecida, si no es que idéntica, a justo la del Homo sapiens, que sabemos que el Homo sapiens es como la primera versión que parece, que se asemeja más a lo que nosotros somos actualmente, ¿no? Que probablemente tuvo ya una capacidad intelectual importante. Entonces, bueno, pues empieza Elena Blavatsky hablándonos de 250,000 años, y ahorita ya nos dicen que probablemente sea hasta más, ¿no? Y que justamente en este tipo de entierros, cuando se encuentran este tipo de huesos, nos menciona Elena Blavatsky, pues que casualmente se encuentran muchas veces junto a ellos utensilios que denotan que estas personas o estos seres pues no eran primates, o sea, podían desarrollar con su propia inteligencia elementos que les ayudaban para la caza, para la agricultura. Entonces, bueno, eso nos denota que definitivamente sí que eran pensantes. Ahora, sobre nuestro pasado en cuanto a monumentos, en cuanto a vestigios, bueno, pues tenemos también a Heródoto, que sabemos que es el padre de la historia, a quien se le databa del 484 al 425 antes de Cristo, y en aquel entonces, que ya estamos hablando de mucho tiempo atrás,
él ya mencionaba que en sus escritos que antes habían monumentos gloriosos, hablaba de pirámides enormes, de laberintos donde se habían enterrado a reyes iniciados, y todo eso que antes era glorioso, pues para los tiempos de Heródoto ya eran ruinas, ya era algo que ya había desaparecido. Entonces, si Heródoto lo podemos identificar como algo muy antiguo, imagínense lo que para Heródoto habrá sido algo muy antiguo, ¿no? Estamos hablando de tal vez 4.000 años atrás, 3.000 años atrás, son tiempos que, bueno, pues difíciles de concebir, ¿no? Y bueno, justamente, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, ya ahondando en la parte, yo creo que más importante o de las más importantes del capítulo 1, pues, ¿por qué es que nos encontramos que hay regiones donde hay una civilización que llegó a un estado muy elevado de madurez y nos encontramos otros lugares donde al parecer pues hay civilizaciones que no avanzaron, pareciera de la era de piedra, ¿no? Pues justo por la ley de evolución cíclica. Aquí lo que nos dice Elena Blavatsky es que nosotros, las ciudades, las personas, la naturaleza, todo tiene siempre ciclos donde algo se perfecciona, llega a su etapa más gloriosa, por ejemplo Roma, y después viene un periodo de decadencia, donde le empiezan a dejar de haber ideas originales, empiezan a viciarse las cosas, empieza a dejar de buscarse lo que es importante y bueno, pues otra vez caemos, ¿no? Y bueno, justamente nos menciona un ejemplo Elena Blavatsky, ella dice, no podemos generalizar que en el pasado todos eran primitivos. Simplemente sabemos que hoy, bueno, hoy en los tiempos de Elena Blavatsky, ella mencionaba que en ese tiempo pues estaban las tribus de las islas de Andamán, y si alguien en el futuro visitara justo esa parte, pues creería que todos viven en la edad de piedra, ¿no? Entonces no es posible generalizar y decir que todos estamos igual. Hay sociedades, hay ciudades que evolucionan y que están en su periodo de ascenso y otras que están en un periodo de descenso claro. Y justamente lo que mencionaba de Max Müller, Max Müller apoyaba o él coincidía justo con lo que mencionaba Elena Blavatsky, de que nuestros antiguos pues eran todo menos salvajes, ¿no? Y eso se veía, por ejemplo, en la complejidad de sus jeroglíficos. Y bueno, tenemos también, esto también ya lo habíamos platicado un poco, creo que sobre todo también lo mencionó Connie, que el secreto de estos ascensos, de estos descensos, pues nos dice Elena Blavatsky que el secreto al final siempre está en el número. El número es el misterio de los misterios. Y se dice que, bueno, de hecho Elena Blavatsky, hace rato preguntábamos de, bueno, ahorita dónde nos encontraremos, ¿estaremos subiendo, estaremos bajando? Bueno, pues Elena ya nos decía que antes de Pitágoras, el hombre había llegado a su cúspide en cuanto a evolución. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en tiempos de Pitágoras para adelante, pues de ahí hasta los tiempos de Elena Blavatsky se vino pues un periodo de bajada, o sea, estamos en bajada con respecto a esos tiempos. Y eso, justamente estos periodos de subida y de bajada, pues teóricamente nos dice Elena Blavatsky que un ocultista iniciado pudiera llegar a conocerlos, porque él conoce justamente cómo funcionan los números sagrados y cómo se relacionan, cómo se combinan. Quien entiende los números sagrados y sus combinaciones, pues tal vez va a poder predecir cuándo empieza y cuándo termina uno de estos ciclos. Y bueno, como comentábamos también, estos ciclos pues están relacionados a una evolución numérica, donde ya lo comentó Connie, ¿no? Que prácticamente del 1, que es el espíritu, llegamos al 2, que es la materia, de ahí al 3, que es ya justamente la combinación de estos dos para crear lo que sería como nosotros, o esta parte de la tríada. De ahí tenemos después el cuarto, que es la forma de perfección, que es el vacío, y todo esto sumado pues nos da la década, el 10. Pues toda esa doctrina de la emanación que se simboliza justo en la Tetractis, pues nos habla de estos temas de cómo todo va evolucionando desde el número. Nos menciona también Elena que esto, si nos fuéramos de Occidente ahora a Oriente, pues veríamos que también los brahmanes de la India manejaban esta parte de la numerología y la incluían justo en sus mantras. Si ustedes revisan muchos de los mantras más importantes y cuentan, por ejemplo, el número de sílabas que hay en cada verso, van a ver que también hay algo curioso matemático. Hay muchas veces que es como una formulita donde los mismos números se repiten una y otra vez. Y
Y bueno, así como el secreto está en los números, pues el secreto está en la geometría. En este capítulo, pues nos habla Elena Blavatsky de diferentes formas. Nos habla del cuadrado, que el cuadrado también se relacionaba con la perfección y es la moral perfecta, la justicia absoluta. El triángulo, que se relaciona con esta tríada. El dodecaedro, que se dice, Platón decía que el demiurgos se había basado en esta figura que es el dodecaedro, esta imagen que es de, esta figura que es de 12 lados, y se basó en él para crear el universo. Y después, por último, está este tema de la tetractis, que quien lo presentó con sus discípulos pues fue justamente Pitágoras. Y Elena Blavatsky nos dice que hay una relación pareciera oculta entre todos estos términos. Pareciera que la tetractis tiene una relación con el dodecaedro y con el triángulo y el cuadrado. Y bueno, pues por ahora eso es lo que tendríamos ahorita para estudiar. Creo que ya llevamos un buen tiempo, son 9:20. Y ahora sí, pues vamos espacio para los comentarios finales. Quien guste participar, pues voy a abrir micrófonos. Vale, veo una mano levantada de Bermari y otra de Salomón. Adelante, Bermari, por favor. Gracias, Manuel. Solo una pregunta. En el texto justamente se habla, cuando se está hablando de los planetas y de, bueno, de lo que ven los científicos y los filósofos que solo se dedican a ver la materia, ¿no? Y que dice ella, bueno, finalmente, pues están corriendo de manera absurda, ¿no? Hace una alusión a eso. Se habla, dice, que la descripción geográfica del hemisferio de la luna oculto a la mirada de los astrónomos. ¿Pudieras profundizar tal vez un poco esta idea del hemisferio de la luna oculta? Claro, Gracias. bueno, por supuesto, Bermani, te comento lo que yo entendí, que puede estar bien, puede estar mal, ¿no? Yo lo interpreté como que la visión de los científicos es tan cerrada que si hubiera marcianitos en la parte oscura de la luna, tendrían que casi aventarlos hacia la atmósfera de la Tierra para que los científicos pudieran constatarse de que hay algo ahí, ¿no? De que están tan cerrados de que tienen que ver a ellos a fuerzas algo físico, que casi tendrían que venir a visitar los marcianitos, bueno, los seres de la luna siendo impactados a nuestra atmósfera para que los detectáramos. A mí me pareció que yo lo vi como algo, no sé si, no le encontré tal vez un sentido oculto, más bien lo vi como algo más general, sarcástico. Ajá. Ok, gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Y adelante, Salomón, y después seguimos con Jorge. Sí, nada más quería hacer un pequeño comentario sobre algo que siempre pues tuve en mente desde chico cuando me di cuenta, bueno, cuando en la historia nos platicaban sobre la conquista que hubo en México y bueno, todo lo que ha pasado en guerras y conquistas, injusticias, digamos, hacia países más débiles. Y entonces en una conferencia de la hermana Clarisa de España, pues nos explicó algo bien interesante, que es que nosotros hemos tenido tantas reencarnaciones que no sabemos dónde estuvimos y qué hicimos en el pasado, o sea, en las encarnaciones pasadas, y yo me puse a pensar, pues yo pude haber sido un conquistador, pude haber sido no sé, mandado por un gobierno y maté mucha gente, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues en esta encarnación, pues nací en México con condiciones diferentes y pues yo no puedo recordar, no puedo saber qué hice en otras encarnaciones. Por lo tanto, pues no tengo por qué hacer juicio de nada. Esa es mi conclusión, de que pues, no podemos juzgar a los que están haciendo mal, los que hicieron mal, porque a lo mejor fuimos uno de ellos, ¿no? Nada más ese comentario quería hacer, Manuel. Gracias.
Vale, pues muchas gracias, Salomón. Pues me parece bastante acertado. De hecho, pues al no saber cuál fue nuestra pasada historia, pues yo creo que tampoco debemos echarnos un saco que ni sabemos si es nuestro, ¿no? Yo creo que hay que enfocarnos en vivir esta vida que tenemos lo mejor que podamos, aprender de las situaciones, y bueno, pues también hasta incluso yo diría no aceptar castigos que no entendamos, ¿no? Porque también puede pasar eso, que uno dice, no, es que mi destino es sufrir porque seguramente yo fui un asesino y fui muy malo, entonces pues yo merezco esto y pues no, eso también, no, ojo, porque quien se carga ese tipo de herencia que tal vez nunca existió, pues al final todo es mental, ¿no? Y si tú te estás creando eso, bueno, pues estás creando hasta, ¿cómo decirlo? Un falso karma que nunca tuviste, ¿no? Entonces sí hay que enfocarnos, pues, olvidarnos de lo que pudo haber sido en el pasado y darle foco a esta vida. Gracias, Salomón. Y continuamos con Jorge. Adelante, Jorge. Gracias, hermano. Sí, complementando lo que estábamos viendo de la exposición del espacio de la numerología, dentro de los estudios cabalísticos se contempla mucho que cada una de las palabras hebreas, cada una de las letras hebreas, tiene un valor numérico. Y este valor numérico, en cuanto se va haciendo las Sagradas Escrituras, va reflejando una serie de números que posteriormente en el estudio ya cabalístico, ¿sí? Empieza a discernirse y a tomarse en cuenta las mismas fracciones que se tienen. Y la numerología que da es una numerología tan perfecta que se establecen 3 números principales: 3, 6, 9. Y es muy chistoso porque dentro de lo que es la matemática, dentro del proceso matemático, los grandes descubrimientos que tienen una relación con tecnología, que proyecta y que es viable tanto para el ser humano como para el espacio del universo, están contemplados dentro de ese parámetro 3, 6, 9. 3, 6, 9, 12 y múltiplos, ¿sí? Y es lo que tiene la Tanaj, el libro sagrado del judaísmo, que es el mismo libro sagrado que se utiliza en las Biblias actuales, en su origen, se trabaja a base de números. Y eso es una correlación no tan solo con el espacio matemático actual, sino también converge en la numerología que se lleva a cabo de las eras, de los tiempos, de los conteos y así precisamente de los movimientos celestes. Perfecto, pues muchas gracias, Jorge. Bueno, pues esto reitera lo que platicábamos, ¿no? De justamente cómo en todas las diferentes, digamos, en todos los diferentes corrientes místicas nos encontramos esto, como lo de los mantras que casualmente también tienen una numerología oculta, ¿no? Parece que en efecto existe una ciencia y que pues no es mero azar que en diferentes puntos, en la cábala, con los brahmanes, en los inventos, nos encontremos este tipo de situaciones. Mil gracias, Jorge. Gracias, gracias. También lo vemos aquí en la cultura tanto mexica, que también utilizaban números parecidos. Estábamos hablando espacios lunares, el conteo lunar, el conteo solar, y de la misma forma el calendario maya, que muy pocos lo conocemos, pero que en realidad es uno de los calendarios mucho más exactos dentro del concepto del estudio espacial, ¿no? Justamente, Jorge, mil gracias. Pues sí, en efecto, bueno, los mayas la verdad es que eran unas pistolas, ¿no? Perdón la expresión, o sea, creo que tendríamos todavía mucho que seguir aprendiendo de ellos y ahí queda claro estas similitudes. Yo creo que ahí justo ese es el tema. Si podemos entender un poco cómo todo embona, pues podremos tal vez armar este rompecabezas que pues parece nublado. Y tenemos un comentario más de Connie. Adelante, Connie, por favor. Sí, nada más retomando el comentario de Salomón, que sí me gustó mucho, tiene mucho fondo. Sabemos que la vida va, bueno, el reino elemental, luego mineral, vegetal, animal, humano, ¿verdad? Y luego pues el suprahumano. Pero bueno,
La vida pasa vamos al tramo del animal al hombre. Un hombre que dijéramos, cuando se abre la puerta y pasan, ¿verdad? Pasan los entes que tienen que entrar al reino humano, pues tienen mucho todavía de esa animalidad. Bueno, lo digo por mí, que pues ya estamos acá y todavía hay mucha reminiscencia de esa tendencia. Pero, por ejemplo, un hombre que pasa, que está dijéramos que va llegando al reino humano del animal, no puede tener elementos tan nobles como un hombre evolucionado, que se supone que así sería. Por lo tanto, él va a matar. ¿Por qué nosotros ahorita no matamos? Porque ya lo hicimos y ya aprendimos que no debe ser así. ¿Sí? Por lo tanto, por eso es la jerarquización. No van a poner en un globo una humanidad elevada con una humanidad que va ascendiendo apenas. Porque si un hombre que va ascendiendo apenas matara a un hombre evolucionado, ¿se imaginan los años de evolución que se perderían? Esa es una de las razones por la cual hay jerarquías, hay separaciones, hay divisiones, no por menospreciar a nadie, sino es por cuestión evolutiva. Y es por eso que la sociedad actual donde vivimos está completamente equivocada, sus leyes, porque el hecho de que, por decir algo, a un hombre que lo llaman vil porque asesinó, etcétera, le dan pena de muerte. ¿Qué están haciendo? Coartando la evolución. Yo no digo que no tenga algún castigo, alguna restricción, pero no cortar la evolución de ese ser. Y es lo mismo que tenemos que hacer con los animales y con otros reinos. Sobre todo con los animales, no tenemos por qué matarlos para comerlos. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Y yo no estoy diciendo que todos debemos ser vegetarianos, etcétera, no de ninguna manera, pero son cosas para reflexionar, porque ahí está prácticamente todo el conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco y que lo adquirimos de manera intelectual y es válido, porque si no, no lo pudiéramos adquirir, pero a través del discernimiento lo vamos asimilando y en razón a ese discernimiento tenemos que actuar en consecuencia. Gracias. Perfecto, Connie.